Luis Verde Soto, secretario de Política Pública Anticorrupción. Luis, bienvenido una vez más a los micrófonos de Punto de Orden. Entiendo que usted ha esbozado una estrategia para prevenir actos de corrupción en el sector público. ¿En qué consiste? Bueno, la estrategia para la prevención de la corrupción en el sector público deviene de los lineamientos de la Política Nacional Anticorrupción que fueron presentados hace 6 meses. Esta estrategia consiste básicamente en 9 puntos en torno a los cuales se articula la función ejecutiva en sus acciones preventivas ante la corrupción. El primer elemento tiene que ver con la cultura, con la cívica, con los elementos básicos de capacitación masiva dentro del sector público y capacitación masiva con la ciudadanía, que tienen que ver con la nueva delictualidad internacional y nacional y la forma de prevenirla. Tiene que ver con la difusión de estructuras jurídicas que se han hecho en varias propuestas al Congreso. La Asamblea Nacional se encuentra conociendo ya todos los temas de conflicto de interés y todos los temas relativos al lavado de activos, además de que en los siguientes días recibirá también una lectura sobre extinción de dominio. También tendremos actividades que tienen que ver con los espacios que quedan dentro del currículo para tratar los temas de anticorrupción. Esto por un lado. Por otro lado, trabajamos los temas de establecer con claridad las responsabilidades de cada institución del Estado respecto a la lucha contra la corrupción. Esto implica que tenemos que establecer las formas de cooperación entre muchos de ellos y las formas en las que intervenir en las áreas que se presenta mayor riesgo de corrupción. Subrayo que está hablando de riesgo de corrupción. Hemos hecho una encuesta general hacia todo el sector público sobre los riesgos de corrupción que se presentan y hemos particularizado en 30 instituciones un nivel mayor de riesgo posible y además de ello hemos establecido también, como otro punto de la estrategia, áreas específicas de intervención donde el riesgo se extrema, dadas las situaciones históricas de corrupción en el Ecuador, el arrastre de procesos que no han sido bien cubiertos y que merecen cambiarse. Estas áreas, las 30 instituciones están determinadas ya, en ellas se han hecho ya los primeros estudios piloto, son básicamente la agencia de el control de la calidad de los servicios de salud y la otra, la Corporación Financiera Nacional, que se adelantarán los trabajos para los siguientes días y se establecerá una estrategia alrededor de estas 30 áreas. En esas 30 áreas, adicionalmente tenemos, se ejecutan metodologías, una para determinar cuáles son el mapa de riesgos que existen en ellos, cuáles son las zonas más calientes respecto a los riesgos y así los diversos grados. Tenemos que establecer las alertas tempranas que éstas se dan y fundamentalmente tenemos que establecer cómo mitigar esos riesgos, cómo procesar esos riesgos a partir de las capacidades de las propias instituciones. Esto con las 30 instituciones que se trabajará a lo largo de estos años y adicionalmente en 8 áreas, entre las cuales fundamentalmente cuenta el petróleo, en la que se deberá establecer líneas de base sobre las cuales establecer también las estructuras de riesgo. Vamos a tratar también sobre contratación pública. La contratación pública tiene que ver, haremos un examen global de la contratación pública para no interrumpir los diversos procesos que se dan dentro del interior de esa institución y a su vez poder tener una visión global sobre hacia dónde se conduce la contratación pública y eventuales reformas que deban plantearse. También estamos trabajando con los temas internacionales, la gran delictualidad internacional. Como ustedes conocen, los grandes delitos internacionales actúan siempre a través de corrupción y es en este plano en el que nosotros debemos trabajar y estamos buscando el desarrollo de barreras que permitan procesar los peligros inminentes que vienen desde las nuevas formas del delito internacional. Me refiero no solamente al narcotráfico, sino me refiero a delitos que tienen que ver con comercio, que tienen que ver con impulso extractiva, que tienen que ver con varias dimensiones de los nuevos vínculos mundiales post pandemia y obviamente post invasión de Rusia a Ucrania. Finalmente, trabajamos también temas relativos al conflicto de interés. Hemos propuesto hay una propuesta de ley sobre, elaborada con la Contraloría del Estado, sobre conflicto de interés, que básicamente lo que tiende es a
plantear adicionalmente al examen de los patrimonios de los funcionarios públicos, plantear los intereses detectados por ellos mismos que puedan entrar en conflicto con sus decisiones, para que ellos obviamente se eximan de tomar esas decisiones, para que si no lo hacen sean sancionados, y fundamentalmente también para trabajar el tema del interés desde el punto de vista de la información que manejan los funcionarios. Esto en términos muy macro consiste la estrategia que fue presentada hace algunas semanas y que estamos trabajando este rato con este grupo de alto nivel, con esta instancia de integridad pública conformada por el presidente de la República, que congrega a las principales funciones del Estado, al sistema de Contraloría, al sistema jurídico estatal y a la sociedad civil. Señor Verde Soto, no dudo de las buenas intenciones del gobierno de erradicar la corrupción, pero asumo que no solo depende de la voluntad de Carondelet. Así es, lo de las estrategias de lucha contra la corrupción en todo el mundo, en el mundo desarrollado y en el mundo de distintas orientaciones de desarrollo y grados de desarrollo, mientras no se trabaje en temas integrales de la corrupción no podrá ser mitigada. No hablo de desaparición de la corrupción, porque hablamos básicamente, ¿no es cierto?, de desapegos al Estado de Derecho. Los desapegos al Estado de Derecho son una tensión permanente también en las sociedades democráticas, cualquiera sea su organización. Ciertamente, las acciones unilineales no son efectivas. No basta con descabezar a personas, porque inmediatamente los equilibrios corruptos vuelven a rehacerse. No basta con códigos de ética si estos no están complementados con análisis de procesos. No basta solamente con análisis de procesos, sino hay que detectar también cuál es poner puntos de equilibrio a la conveniencia económica para que la corrupción no sea conveniente económicamente. Mientras la sociedad no tenga claro cuáles son los lugares ocultos de la corrupción, no podremos luchar contra los fenómenos ocultos. Es difícil de luchar. Es decir, son un conjunto integral muy grande de puertas de entrada en las que se deben recuperar las buenas prácticas de los ciudadanos, las buenas prácticas del Estado. No todo el Estado puede estar sometido al riesgo, está sometido al riesgo de corrupción, pues no, ese asedio no tiene éxito cuando existe solidez en las capacidades estatales. Mario Verde Soto. Sí, discúlpeme que lo interrumpa, pero tratemos de hacer esto un poco más ágil. Nosotros entendemos, y lo saludo Eduardo Peña, gracias por venir temprano aquí a Punto de Orden. Entendemos esas líneas bases que ustedes pretenden marcar para evitar de alguna manera el tema corrupción, pero recordemos que Nielsen Arias recién ha sido procesado casi 8 años después de todas sus trafacías con su banda de los innombrables. ¿Qué medidas concretas tiene el gobierno para controlar el incremento de los patrimonios de los funcionarios públicos, que por supuesto, por ejemplo, los de petroleros y de los otros organismos de control del Estado, que muchos de ellos pues llegan con unos patrimonios relativamente pequeños y cuando se van resulta que los patrimonios se han incrementado de una manera importante? ¿Qué controles o qué medidas toma la Secretaría Anticorrupción para el control de los funcionarios públicos concretamente? Mira, hay 3 cosas en las cuales se está trabajando. Todas ellas tienen que estar sujetas a reformas jurídicas, ¿no es cierto? La primera es la ley establece que tú tienes que declarar tu patrimonio y cada 2 años esta declaración debe ser renovada. Esta es una declaración estática. Es decir, tu patrimonio ahora se comprueba con el patrimonio de después. Sin embargo, esta mera comprobación de las diferencias de patrimonio no es suficiente. Tiene que complementarse y estamos trabajando en esa línea. Cuando hayan resultados, existen ya, pero cuando hayan resultados de modo más preciso que permitan definir de mejor modo los campos de calor en esto, se tiene que establecer la relación que existe entre el movimiento económico que tienen los actores estatales diariamente para poder establecer cómo ese manejo de activos puede variar, no solamente el patrimonio, ese manejo de activos puede variar y ahí podrían producirse eventuales entradas de dinero sucio o lavado de dinero. Tiene también que establecerse que hay diversas estrategias que utilizan los actores de la corrupción para con el lavado de dinero. Fragmentan en distintas modalidades este dinero.
testaferrizan, si cabe llamar el término así, es decir, elaboran testaferros en distintos personajes, personalidades no necesariamente vinculados familiarmente. Hay que reformar la ley para que el control también vaya hacia grados de realidad y consignabilidad de los funcionarios públicos. Esta es una primera parte, es decir, establecer no solo las diferencias de patrimonio, sino las diferencias en el flujo de activos en torno a los movimientos económicos de los funcionarios públicos en los diversos niveles de los funcionarios públicos. Hay que establecer que estamos hablando de signos funcionarios de los gobiernos nacionales de 450.000 y más funcionarios. Este es el primer elemento. Segundo elemento. Hasta ahora no hay ningún caso detectado de enriquecimientos ni de incrementos así desproporcionados de los funcionarios o indicios de testaferrismo en este año y medio que ha ejercido el gobierno. Bueno, la siguiente control es en 2 años, es decir, al cumplir el segundo año de gobierno se produce el control patrimonial de todos los funcionarios. Es decir, en la legislación actual tú tienes que hacerlo al inicio del gobierno y al cabo de 2 años. Lo que estoy hablando es el conjunto de cosas que estamos haciendo para poder complementar esto que son limitaciones de la misma ley, ¿no es verdad? Tenemos que entonces introducirnos sobre rentas y sobre movimientos de activos. Pero adicionalmente hay que moverse sobre tal vez el tema más fundamental, que es el del conflicto de interés. Es decir, decisiones que se toman por parte de los funcionarios en relación con el interés preciso que tienen actividades económicas determinadas. Esto implica que no solamente debas, la primera forma es que cuando tú te quieres un cargo, tienes que declarar aquello que tú detectas como un conflicto de interés potencial, porque si es real ya no debías posesionarte, un conflicto de interés potencial. Y segundo, debe ser dinámica esta declaración, de modo tal de que cuando se presenten nuevas situaciones de decisión pública puedan ser acosados, puedan ser determinados por parte de la sociedad y de la ley, para que ese interés, ese conflicto de interés que aparece, que aparece por el abuso económico, tenga que ser declarado. Y el más importante, que es el manejo de información que genera conflictos de interés. Todo esto tiene que ser configurado en un solo paquete en que siempre sean revisados todos los funcionarios públicos al margen del nivel en el cual se encuentran. Evidentemente esto implica, se están adquiriendo ya capacidades tecnológicas para hacerlo, implica un cruce y una interacción, un cruce de datos muy importante con muchas instituciones del Estado. Estos son de los elementos que permitirían trabajar así. Señor Verdesoto, buenos días, los saluda Carlos de Tomaso. Estamos conversando con Luis Verdesoto, secretario de Política Pública Anticorrupción. Para nuestros oyentes, con minuto 43, Uruguay 0, Corea 0. Señor Verdesoto, parece cuando yo lo escucho como que existe exceso de literatura jurídica, pero en la práctica, porque lo que nos interesa a los ecuatorianos es en la práctica. ¿Qué denuncia o acción ha presentado la Secretaría de Política Anticorrupción producto de todo su trabajo? La Secretaría Anticorrupción no presenta denuncias. Su labor no es la de seguir casos. Su labor es la de prevenir que no ocurran casos. Pero ocurren, justamente, Soto, ocurren los casos. Para Estamos viendo, por ejemplo, que desaparecen moderno, fusiles de las Fuerzas Armadas, que desaparecen armas de la policía, que cada 10 días o cada 15 días o cada mes se hacen redadas por las cárceles que están a cargo del SNAI, que es un órgano del gobierno, y están llenos de armas. Es decir, hay, solamente para hablar del tema de corrupción, hay muchísimas cosas que no, si usted me dice que no presenta denuncias, pues entonces yo le pregunto, ¿qué se ha hecho para hacer una política de control de las armas de las Fuerzas Armadas y la policía para que no desaparezcan como magia? Tal vez conviene afinar un tema. Los actos del crimen organizado no son todos actos que se homologizan a la corrupción. Corrupción es actos que se hacen contra la administración pública. El crimen organizado, al cual se refiere usted, tiene su campo de acción específico. Entonces, primero, los temas de seguridad son de seguridad. Los temas de corrupción son de corrupción. No, señor Verdesoto, los temas de seguridad también son órganos del Estado, son funcionarios públicos, pertenecen al gobierno, sí, señor, forman parte de la función ejecutiva. No me diga usted que los temas de seguridad, la desaparición de armas de cuarteles de la policía, no es un tema que le atañe a la Secretaría de Corrupción del gobierno. No, señor, hay una Secretaría de Seguridad y los temas de las armas
se llaman seguridad. Y los temas de justicia sobre actos de robos de armas le corresponde a un poder del Estado que se llama sistema. Pero su secretaría se llama Secretaría de Política Anticorrupción. Si usted está verificando que está habiendo fuga de armas, ¿por qué no puede usted entrar al tema de la política de control de armas de los organismos de la función ejecutiva? Señor, usted permite hablar y lamento muchísimo tener que decir así con tanto énfasis. La secretaría se llama Política Preventiva. Es decir, para que no ocurran hechos. Correcto, es lo que queremos, que no desaparezcan armas. De la función judicial. ¿Me permita, por favor, terminar? ¿Me permite terminar? Siga, secretario Verde Soto. Le agradezco su gentileza y su apertura de opinión. Cuando se tiene que prevenir, quiere decir que se tiene que evitar que ocurra un acontecimiento. Pero cuando ocurre el acontecimiento como robo de armas, existe la función judicial en torno a la cual se procesan ese robo de armas, porque ahí hay que sancionar y hay que juzgar. El Ejecutivo no juzga. Eso no ocurre en ningún país del mundo. Yo no le estoy pidiendo que juzgue, le estoy pidiendo que se cree una política para que esto no vuelva a ocurrir. Exactamente es lo que he tratado de explicar durante todo el tiempo antes de que usted intervenga. Lo que constituye la Estrategia Nacional Anticorrupción. Exactamente explicado eso, exactamente todo esto durante los minutos antes de que usted intervenga. Lo he hecho y está por escrito y está en varios informes y está conocido por la prensa nacional. Señor Verde Soto, tengo una última inquietud. ¿Ha considerado el gobierno? Y yo también, gracias, le agradezco enormemente por su gentileza. Ha sido muy grato conversar con usted. Dígame usted algo más que pueda servirle. Sí, yo tenía una inquietud, no sé si tenga el tiempo, son las 8:47. Si el gobierno... apertura mayor, cuando hay pluralismo, yo tengo la mayor apertura. Ya, ¿el gobierno ha considerado pedir asistencia internacional en esta cruzada para recuperar la salud moral de las instituciones? Para la tarea de política pública anticorrupción hemos tenido varias cosas. Hemos hecho una mesa de donantes en la que todo el país conoció. Se reunieron 28 donantes activamente sobre la estrategia. Todos los elementos de estrategia que hemos conversado fueron trabajados con ellos y se está buscando el financiamiento internacional porque no se va a trabajar con financiamiento nacional al respecto. Existe una colaboración muy activa por parte de la Embajada Americana, por parte de la Embajada Alemana, por parte de Naciones Unidas, en sus varios capítulos y ha sido muy grato para nosotros recibir ahí muestras de apertura para que el país pueda marchar en las partes que debe marchar en política pública de prevención de la corrupción. ¿Algo más que quiera comunicar a la gran audiencia de Vito TV o Radio Centro? Pues sí, mi mayor simpatía con la audiencia de Vito TV, con quien he encontrado siempre la mayor pluralidad y siempre la mayor apertura y espero que eso en el futuro pueda seguir dándose. Muchísimas gracias, señor Verde Soto. A usted. Buenos días. Son las 8:48. Llego al gobierno y elimino esa secretaría de inmediato. A ver, lo despertaste, Carlos de Tomaso, al señor Verde No me Soto. puedes decir que se está viendo en la cara una de las cosas más importantes. Están desapareciendo las armas y nadie hace nada. Que tiene que hacer una política inmediata de control para que eso no pueda suceder. Pero esta palabrería de que la política, que esto, que el otro, que las direcciones, ¿qué nos sirve? Si estamos en nuestras narices, desaparecen fusiles del tamaño de esta mesa. No, a ver, y la otra cosa es, claro, es que durante el ejercicio del gobierno raramente aparecen las capacidades de ese gobierno. Lo vivimos 10 años con el gobierno de Rafael Correa y su banda. Luego lo vivimos 4 años con el gobierno de Lenín Moreno. Y si se molesta, lo lamento, pero sí, tienes que estar sujeto a esas preguntas, porque eres el secretario, ese título de secretario de Política Anticorrupción. Tienes que entrar a los temas que están pasando. Tenemos en la línea todavía al señor Verde Soto. Adelante, por favor. Escuchando, y esta misma conversación me gustaría tenerla abiertamente en su momento, con respeto, pero con absoluta calidad técnica. No con presunciones o con sentidos comunes. Me encantaría que Vito Muñoz convoque a este debate y lo convoque con claridad en cualquiera de sus canales. Estaría encantado de responder todo este tipo de afirmaciones de sentido común que usted ha hecho. Me encantaría, le pido, transmitan a Vito, por favor, que estoy enteramente abierto a tener la mayor de las aperturas para esta discusión, de modo público, pero fuera del sentido común, con sentido técnico, sobre todo con sentido nacional. Okay, la comunicación es de bajo nivel. Encantadísimo. Le pido que les transmitan a ustedes a Vito. Yo tendré el mayor de los gustos de comunicarme con él y pedirle que esto ocurra, pero siempre dentro de la altura técnica necesaria y fuera del sentido común. Sí.
Sí, Gracias. Secretario Verde Soto, será un gusto para nosotros invitarlo en algún momento en persona, si usted está por Guayaquil, para que venga y tenga esta discusión. Yo voy a Guayaquil normalmente, tengo en las siguientes semanas, tengo una entrevista de una tarde con Carlos Vera, no tendré ningún problema en ir, y evidentemente me gustaría, con la presencia de Vito, tener este debate, me encantaría. Claro, este programa se origina en la señal de Radio Centro, señor Verde Soto, Radio Centro 101.3, la radio donde va a venir al programa de Carlos Vera en la tarde, y nos está retransmitiendo Vito Teveo en señal abierta. Sí, por eso. Muchísimas gracias. Sí, no tengo ningún problema, no tengo ningún signo de cobardía de estar ahí. No, eso no se trata de cobardía. Se trata simplemente de informar a la audiencia y poner su punto de vista, que usted es válido porque usted es el secretario anticorrupción.